Muy buenas tardes, chicos. Yo soy la licenciada Sandra Notario. Conmigo van a estar desarrollando la materia de biomecánica. Yo soy licenciada en fisioterapia y kinesiología. Soy auxiliar en enfermería, esteticista corporal y también soy catedrática en salud. Vamos a estar desarrollando entonces en este módulo la materia de biomecánica. Lastimosamente no pudimos conectarnos hoy porque tuve un pequeño percance en cuanto a mi Wi-Fi y demás. Entonces, por eso es que estoy grabando la clase. Entonces, hoy voy a hablar un poquitito con ustedes sobre la parte teórica de la materia, porque vamos a tener una parte teórica y vamos a tener una parte práctica. Las prácticas serían la parte demostrativa de la materia, ¿verdad? Eh, Entonces hoy voy a estar desarrollando así como tenía planeado y en la siguiente clase, que sería de hoy en 8, entonces vamos a estar desarrollando la parte práctica y demostrativa. No obstante, también vamos a ir prosiguiendo ya con nuestros otros temas, ¿verdad? Que vamos a ir abordando dentro de la materia. Pero como les digo, voy a estar trabajando de ese modo con ustedes. ¿Está bien? Para la siguiente clase también voy a estar comentándoles un poquito cómo va a ser mi temática o mi método de trabajo. Entonces, para que vayan organizándose y vayan adaptándose también a mi método, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar. Quiero hablarles un poquitito sobre lo que sería, ¿verdad? La biomecánica. La biomecánica es el cuerpo humano, o sea, el cuerpo humano es una máquina altamente sofisticada, está compuesta a su vez de una variedad de componentes, tanto el cuerpo como los objetos. Estas deben seguir las leyes convencionales de la física y el estudio detallado de estas leyes y su aplicación a los seres vivos. Todo esto entonces se conoce como biomecánica, comúnmente llamado así. Dentro de todo, en cuanto a la introducción de lo que sería la biomecánica, y ya como definición propiamente dicha, sería la que estudia el sistema osteoarticular y muscular como estructuras mecánicas sometidas a movimientos y fuerzas. Entonces, la biomecánica es la ciencia que estudia a los movimientos y las fuerzas de nuestro sistema osteoarticular y muscular. Yo no sé si ya habrán dado ustedes la materia anatomía. En el caso de que no hayan dado, entonces voy a hablarles un poquitito sobre lo que es el sistema osteoarticular. El sistema osteoarticular ya complementa lo que sería nuestro sistema óseo y las articulaciones. El sistema óseo propiamente dicho, o la articulación en este caso, la articulación sería la unión de uno o más, o sea, de uno, dos o más huesos entre sí. Y ese conjunto de unión de huesos es lo que forman una articulación. La parte muscular, que sería la parte carnosa de nuestro cuerpo, es la que en conjunto con el sistema osteoarticular, entonces, va permitiendo que nosotros podamos movernos, realizar esos movimientos que cotidianamente lo hacemos, e incluso en una cierta cantidad de personas, ¿verdad? Que van realizando también deportes, ¿verdad? Que ese ya sería otro tipo de movimiento y fuerza que van implementando ya, ¿verdad? Esto incluye entonces el análisis del modo de andar humano y la investigación de las fuerzas deformantes que sufre el cuerpo en un accidente, por ejemplo. Entonces la biomecánica también estudia otros sistemas y órganos corporales como el comportamiento de la sangre como fluido en movimiento, la mecánica de la respiración o el intercambio de energía en el cuerpo humano. Vamos a estar hablando también palancas en el cuerpo humano. Estas palancas propiamente dichas serían los músculos y los huesos del cuerpo, ¿verdad? Que es lo que permite que realicemos esos movimientos, entonces se hallan en las extremidades y destinadas
o sea, que son destinadas a permitir grandes, amplios y poderosos movimientos. Las piernas son más fuertes que los brazos, por ejemplo, aunque tienen menos variedad de posiciones al moverse. Nuestros brazos, por ejemplo, tienen una infinidad de movimientos, por ejemplo, que puede realizar. Sin embargo, las piernas tienen un limitado movimiento a realizar, ¿verdad? Entonces, estas palancas en el cuerpo lo que hacen es hacer posible que nosotros podamos ejercer fuerzas mayores que las que requieren vencer, sin dificultar, evidentemente, esas realizaciones de movimiento, ya sean rápidos o lentos, en este caso. Aquí tenemos los conceptos fundamentales de la mecánica. Tenemos aquí la longitud, tiempo, masa y fuerza. En cuanto a la longitud, este sería un punto en el espacio, ¿verdad? De esta forma va a describir el tamaño de un sistema físico. En cuanto al tiempo, sería una sucesión de eventos que van de la estática y son independientes del tiempo. Cuando hablamos de masa, hablamos de materia, hablamos de una acción que realiza el cuerpo con otro también, ¿verdad? Entonces, esta se manifiesta como una atracción gravitacional entre dos cuerpos y proporciona una medida cuantitativa en cuanto a la resistencia que presenta esa materia en el cambio de velocidad. Y la fuerza, que sería el jalón o tirón, que es ejercido por un cuerpo sobre otro. Esta interacción puede ocurrir cuando existe un contacto directo entre los cuerpos. El campo de la mecánica puede subdividirse en estática o dinámica. Cuando hablamos de estática, estamos hablando de estructuras y cuerpos rígidos en un estado inmóvil, o sea que no hay movimiento en ese tipo de mecánica, ¿verdad? Y en cuanto a la dinámica, es lo contrario, sería el que estudia el cuerpo en cuanto a sus segmentos, pero en un estado móvil. Entonces, la cinemática de esta dinámica se refiere a la descripción de los movimientos que son los que, no, o sea, que son los que realizamos cuando nos desplazamos, cuando nos movemos de manera rápida o acelerada, que esta sea independientemente ya de la fuerza sobre el organismo humano. El objetivo en sí de la biomecánica entonces es la de estudiar el cuerpo humano para poder obtener un rendimiento máximo, resolver algún tipo de discapacidad, diseñar tareas y actividades que la mayoría de las personas pueda realizar sin riesgo de sufrir daño o lesión. Esto evidentemente siempre determinando la edad y el tipo de persona que va a realizar esas actividades, ¿verdad? Como bien dice ahí, sin riesgo de que sufra algún daño o lesión. Describir y explicar el movimiento humano. Entonces, gracias a la biomecánica, nosotros podemos saber qué tipo de movimiento realizamos y cómo se haya descrito. Por ejemplo, más adelante vamos a estar viendo los diferentes tipos de movimientos que realizamos y qué disposición tienen la misma. Y evidentemente, con eso también iremos sabiendo para qué más pueden servir ciertos movimientos que vamos realizando o incluso ir entendiendo que, por esto puedo hacer tal cosa, ¿verdad? Gracias a que, qué sé yo, por ejemplo, el hombre realiza una flexión de brazos, nosotros podemos, qué sé yo, sacarnos la remera o colocarnos la remera o agarrar algo que esté, qué sé yo, sobre alguna superficie alta, por ejemplo. Adaptar el movimiento a diferentes necesidades. Mejorar la eficacia del movimiento, evitar lesiones también a través de esto, porque al conocer la biomecánica y al conocer los movimientos específicos y los movimientos normales que tienen que realizar cada segmento del cuerpo, nosotros podemos ir evitando lesiones. Estructurar conocimiento y establecer leyes, desarrollar metodologías de análisis. Esto, por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho en fisioterapia,
porque a raíz de esto nosotros podemos incluso determinar que, qué sé yo, un paciente viene con un dolor a nivel lumbar o incluso, ¿quién podría pensar, verdad? Que por una molestia en el cuello nosotros podemos determinar, por ejemplo, con un buen análisis o una buena evaluación, podemos determinar que, qué sé yo, que el problema está en la pisada del paciente, ¿verdad? Nadie podría imaginarse eso, pero sí intervienen mucho todos los movimientos que realicemos y los movimientos que realicemos mal también. Entonces siempre va a tener una repercusión a cierto modo en nuestro andar eh, o en todo lo que vayamos realizando, independientemente a nuestras actividades. Se aplica específicamente en estudios y análisis de aparato locomotor, que es lo que le estaba mencionando en cuanto a la evaluación que realizamos nosotros, por ejemplo, en consultorio, para determinar ciertas lesiones o posibles diagnósticos que podrían tener el paciente, o en el caso de que no tenga en ese momento ciertas patologías, podemos determinar que más adelante pueda tener ese tipo de lesión o patologías ya. Intenta unir en su análisis la mecánica al estudio de la anatomía y de la fisiología, incluyendo el comportamiento de segmentos corporales y el cuerpo en su totalidad. Aquí, por ejemplo, también menciona lo que les acababa de decir, ¿verdad? Que en cuanto a la mecánica del estudio de la anatomía y fisiología, también podemos determinar ciertos comportamientos de algunos segmentos. Por ejemplo, si hay una lesión a nivel muscular, qué sé yo, el famoso desgarro, si es que alguien maneja el término, es una lesión a nivel muscular que puede darse por una sobrecarga, una fatiga del músculo a raíz de una actividad muy intensa, por ejemplo. Ese comportamiento o esa lesión en ese segmento, por ejemplo, en la pierna, va a hacer que el paciente tenga una mala biomecánica en la marcha, o sea, un mal movimiento en la marcha al caminar sería. ¿Por qué? Porque hay dolor. Entonces, ese dolor le está limitando a realizar una correcta biomecánica de ese segmento del cuerpo. Entonces, la pierna en sí no va a poder realizar correctamente su movimiento porque hay una lesión, porque hay dolor. Eso le está impidiendo poder realizar ese movimiento. Entonces, en cuanto a las áreas de la biomecánica también, tenemos distintas clasificaciones y estas van a ir englobándose en tres grandes áreas. Esas áreas serían la médica, que es la encargada del diseño de sistemas para ir mejorando esos sistemas motores. La biomecánica ocupacional y la biomecánica deportiva, en este caso, la englobamos en conjunto, porque esta disciplina docente estudia los movimientos del hombre en el proceso de los ejercicios físicos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, por ejemplo, en la biomecánica médica, por ejemplo, es lo que le estaba mencionando yo, que lo que hacemos nosotros en la parte kinésica en consultorio. Evaluamos los movimientos del paciente o la postura del paciente para poder determinar ciertas lesiones o ciertas patologías que si no está teniendo ahora, que puede repercutir más adelante. Entonces, esa biomecánica médica, eso es lo que nos facilita, determinar un diagnóstico, un posible diagnóstico futuro de un paciente con el simple hecho de observar y evaluar su postura y su movimiento, su biomecánica, ¿verdad? Y la biomecánica ocupacional y deportiva, sin embargo, es la que determina el proceso de ejercicio físico durante el ejercicio físico, que sería entonces la parte ya dinámica. Esa sería una evaluación dinámica. ¿Cómo sería eso? Sería mientras el deportista o la persona realiza un tipo de movimiento o de ejercicio. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, le hacemos realizar una sentadilla y vos con la sentadilla que va realizando el paciente, voy a poder ir determinando qué tal está su pisada, cuál es la disposición de la rodilla, en qué disposición se encuentra la cadera al realizar ese movimiento, cómo está compensando dentro de todo
la columna lumbar al realizar ese movimiento y esas cuestiones. Entonces, de esa manera, realizando esas actividades, podemos ir determinando que si está teniendo una mala pisada, entonces le vamos a ir corrigiendo esa biomecánica para que evite posteriormente tener una lesión nuestro deportista, ¿verdad? O incluso mejorar ese movimiento para evitar lesiones o para que sea más eficaz su técnica mediante, o sea, independientemente del deporte que realice. Por ejemplo, en el fútbol, usualmente corrigen, se debería por lo menos corregir esos malos movimientos erróneos, equivocados que realiza el deportista. Entonces, para evitar justamente esa ineficacia del deportista qué sé yo, en el área en el que juega y así. La aplicación de todo esto, que fue lo que les estaba mencionando, podemos hablarlo de la biomecánica en la ergonomía, en cuanto a la postura sería, en cuanto a las evaluaciones clínicas que les estuve mencionando, se puede evaluar y aplicar para una prevención de lesiones, para un tratamiento de esas lesiones o para obtención de resultados, que fue lo que les mencioné, que corrigiendo, por ejemplo, ciertos movimientos equivocados o erróneos, podemos mejorar incluso el resultado del rendimiento de un deportista. Eso evidentemente ahí como dice, englobándolo en la parte deportiva. También en el área traumatológica se puede determinar, por ejemplo, mediante segmentos o mediante algunas pruebas funcionales, podemos determinar también algún tipo de lesión que esté padeciendo esa persona, ¿verdad? También de base de desarrollo y construcción de prótesis. ¿Qué son las prótesis? Las prótesis serían los segmentos que se irían utilizando para reemplazar un miembro del cuerpo. Estas prótesis podrían ser las prótesis, ya sean los miembros inferiores, como tenemos en estos gráficos, también pueden ser, también podemos hablar de las prótesis como el marcapasos, también podemos hablar de prótesis dental, que sería el famoso paladar que se le dice comúnmente, ¿verdad? Pero está mal, eh, está mal dicho, sería prótesis dental en este caso, porque paladar todos los tenemos. Entonces, también va a ir determinando en cuanto a las prótesis, ¿verdad? En la parte de ortopedia y también en la gimnasia terapéutica, que es lo que nosotros solemos realizar como fisioterapeutas para, qué sé yo, para mejorar ciertos rangos o mejorar ciertos segmentos del cuerpo en cuanto a una disposición que está teniendo, una disposición patológica, ¿verdad? O una mala postura y demás. El análisis de movimientos es un instrumento de gran utilidad para los fisioterapeutas, que es lo que les estaba mencionando. El objeto de la biomecánica, desde el punto de vista de los tres tipos de movimiento a estudiar, tenemos la parte funcional, que es el trabajo diario que nosotros vamos realizando, que como ejemplo tenemos el sentarnos, caminarnos, acostarnos y demás. La biomecánica alterada, que nos indica que el trabajo son con patrones anormales de movimiento. Patrones anormales de movimiento se refiere a cuando hay una lesión propiamente dicha, que es lo que está ocasionando o que la persona rengue, o que la persona no pueda levantar el brazo, o que la persona no pueda enderezarse, porque esa no sería una biomecánica normal. En este caso, por ejemplo, tenemos como ejemplo una marcha de un hemipléjico. El hemipléjico sería el paciente que padeció o que sufrió, mejor dicho, un accidente cerebrovascular o el famoso derrame o ACV, que hace que limite esa marcha del paciente, entonces se ve alterada la marcha del paciente. Hay pacientes que incluso no pueden caminar. ¿Por qué? Porque un hemicuerpo, o el brazo y la pierna, o ambos, no pueda realizar ciertos movimientos. Hay veces que los pacientes no pueden caminar, otra vez el paciente está con una hiperflexión en los brazos,
Entonces, esa, por ejemplo, no sería una biomecánica normal. Se vio alterado, entonces. Y supramovimiento que nos da la pauta para mejorar el rendimiento deportivo, que es lo que también les estaba mencionando. Acá tenemos de ejemplo un corredor de maratón en su etapa de competencia, por ejemplo. Ok. Aquí vamos a hablar sobre las posiciones anatómicas y los ejes de referencia. En el estudio de la anatomía humana, los planos y ejes anatómicos son las referencias espaciales que sirven para describir la posición de diferentes segmentos y los movimientos que hay entre ellos. Clásicamente se parte del supuesto de que el cuerpo que va a ser estudiado se encuentra en la denominada posición anatómica. Y aquí más adelante les voy a estar hablando de eso. Esta sería una posición neutra o posición en cero. Aquí vemos, por ejemplo, que el cuerpo humano, ¿verdad? En este caso, está en una disposición recta. El paciente está parado, la cabeza está recta, en una posición neutra, no está ni inclinado ni rotado, ¿verdad? Está en una posición neutra. Sería una posición militar, ¿verdad? Una posición firme, como se le dice. Observemos aquí, por ejemplo, que la mano está en extensión, está extendida, está firme la mano y está con la palma de la mano hacia adentro, o sea, hacia el lado interno o hacia el cuerpo, ¿verdad? Sería esta disposición. Está entonces la mano hacia adentro, mirando hacia adentro, ¿verdad? Esta sería una posición neutra. Vamos a ir observando en estas, son tres posiciones en las que al observar la mano vamos a notar esas diferencias que hay. En la posición neutra, entonces, la palma de la mano está en disposición mirando hacia el lado interno del cuerpo, que sería pegado a los muslos, ¿verdad? En la posición anatómica, sin embargo, la palma de la mano está mirando hacia adelante, ¿verdad? Entonces, del lado anterior, una vista anterior. Y en una posición funcional, esta sería la posición relajada en la que se encuentra nuestro cuerpo, ¿verdad? Y aquí observamos la mano, por ejemplo, está en semiflexión. Está en una posición relajada. Ok. Estas serían las posiciones anatómicas en cuanto a los planos y ejes de referencia. Tenemos entonces su eje, el plano y el movimiento que se puede realizar en estos segmentos. Tenemos entonces que en un eje vertical, el cuerpo entonces se ve, se parte, o sea, se divide el cuerpo en superior e inferior, porque le parte por la mitad al cuerpo, ¿verdad? Entonces, en esos segmentos encontramos los movimientos de rotación externa y rotación interna, que justamente es lo que les estaba mencionando, que en la siguiente clase yo les voy a estar dando las demostraciones de estos movimientos para que vayan captando un poco más. Ahora es la parte teórica, perdón. Entonces esta parte ustedes, tipo, por lo menos para que en la clase práctica puedan ir, esto había sido, ¿verdad? Para que vayan a ir relacionando. Esta sería entonces el eje transversal, en donde el cuerpo se ve dividido por la mitad, ¿verdad? Entre en un plano anterior o posterior. ¿Sí? Entonces, en ese plano nosotros, o sea, en ese plano, ese plano permite el movimiento de flexo, extensión. En un eje sagital, que sería en un plano, aquí, perdón, me equivoqué. Aquí sería, este está mal escrito, sería a los lados, y que izquierda y derecha sería la cuestión. Aquí sí, sería en el plano sagital sería anterior y posterior, entonces le divide el cuerpo en frontal, o sea,
anterior y posterior, aquí sí. Entonces, en ese plano nosotros podemos realizar los movimientos de abducción y aducción. Entonces, esta sería la posición anatómica y sus ejes de referencia. Los movimientos articulares, que en medicina del deporte se utilizan para cuantificar la evolución del entrenamiento de los deportistas. Entonces se va partiendo que gracias a estos movimientos articulares nosotros podemos ir determinando ciertas limitaciones que pueden ir teniendo el deportista o la persona en cuanto a ese segmento. Porque aquí, por ejemplo, nos habla de que de acuerdo a la morfología articular es posible ejecutar diferentes tipos de movimientos a nivel de las principales articulaciones corporales. Estos movimientos serían el movimiento de flexión, extensión. Cuando realizamos el movimiento de flexión, entonces el ángulo que se formaría dentro de la articulación, en este caso en el codo, los segmentos entonces se ven disminuido. El ángulo se ve disminuido. Aquí no hay ángulo. Entonces. En ese caso hablamos de flexión. Cuando el ángulo entre los segmentos se ve aumentado, entonces hablamos de una extensión. En una abducción, entonces, la separación lateral de ese segmento sería la abducción. O sea que cuando el segmento se aleja del cuerpo, tomando siempre como referencia al cuerpo como eje principal. Entonces, el segmento, a ver, me paro un chiquín. El segmento entonces se aleja y ahí hablamos de abducción. Y el movimiento contrario a eso sería la abducción, que sería el acercamiento del segmento. Entonces, cuando alejamos el brazo del cuerpo, estamos hablando de abducción. Y cuando volvemos a retomar el movimiento anterior, que sería el brazo se acerca otra vez al cuerpo, en este caso estamos hablando entonces de la aducción. La elevación, que sabemos que es cuando desplazamos el segmento hacia arriba, sería elevación, y la depresión cuando baja. Ok. Antepulsión, que sería cuando, en esta posición les muestro, esta sería una posición neutra del hombro, y cuando el hombro va hacia adelante sería una antepulsión. Cuando el hombro va hacia atrás sería una retropulsión. Y la rotación, que serían estos movimientos. Rotación interna, aquí mejor, rotación interna y rotación externa. Si tocamos a este nivel, el nivel del hombro, realizamos este movimiento, vamos a sentir que la cabeza del húmero, en este caso, se está moviendo. Y esas son las rotaciones que va realizando, ya sea una rotación interna o una rotación externa. La supinación y la pronación. La supinación sería cuando la palma, esta sería una posición neutra de la mano. Una posición neutra de la mano. Cuando la palma de la mano se encuentra en disposición para arriba, estamos hablando de una supinación. Y cuando la palma de la mano se encuentra en disposición para abajo, estamos hablando de la pronación. O sea, otro ejemplo. Cuando nos acostamos boca arriba, este sería un movimiento de supinación. Estamos en supinación. Cuando nos acostamos boca abajo, esa sería el movimiento de pronación. Estamos en decúbito prono. Decúbito sería la posición, y prono, que viene de pronación. Decúbito supino cuando estamos boca arriba. ¿Ok? Perfecto. Y el movimiento de inversión, eversión y circunducción. Usualmente los movimientos de inversión y eversión lo hablamos más cuando se trata del pie. Por ejemplo, suponiendo que este sea el pie,
el pulgar, o sea, el dedo gordo del pie, cuando va para arriba, estamos hablando de una inversión del pie, que es el famoso cuando nos torcemos el tobillo, el movimiento que ocasiona esa torsión del tobillo es la inversión justamente. Se tuerce, se dobla, ¿verdad? Se dobla y el pie va para arriba. Y en la eversión sería lo contrario. El dedo gordo para adentro sería. Y la circunducción sería la totalidad de los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción de ese segmento. Entonces, usualmente nosotros cuando vamos a evaluar la circunducción del tobillo del paciente o el hombro, le pedimos que dibujen un círculo imaginario, ¿verdad? Entonces con el pie, con el dedo gordo, trata de dibujar un círculo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ya notamos ese movimiento completo que va realizando. También lo podemos realizar con el hombro. Entonces, dibujando un círculo completo, estamos determinando ahí una circunducción. Ok. Cuando uno de los segmentos, o sea, en uno de esos movimientos hay alguna afección o una lesión, usualmente se ve limitado ya la circunducción, por ejemplo. Hasta aquí llegamos, hasta aquí es la clase que les preparé hoy. Tristemente no lo pudimos desarrollar juntos, pero no obstante, entonces les dejo como referencia ya esta grabación para que puedan ir observando un poquito y entonces en la siguiente clase ir desarrollando ya lo que es la siguiente clase, evidentemente, y también ir desarrollando ya la parte práctica de lo que tendría que haber sido nuestra clase de hoy. Y bueno, me despido de ustedes, chicos, y nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado entonces. Vamos, como les digo, vamos a ir desarrollando nuestra parte práctica y ya nos vamos a ir conociendo también de manera personal. Un gusto y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.